Se ha cumplido en octubre 12 el Día de la Prevención en Salud Visual. ¿Cómo vamos en esa cultura de prevención para una mejor salud visual? Oscar, Saúl Cortés, bienvenido. Gracias, profesora Ayala, compañeros, amigos, sintonía, a la hora que escuchen este mensaje. Pues es determinante ir tomando mayor conciencia de que hay muchas afectaciones a la salud visual por la forma como estamos llevando nuestro relacionamiento con los dispositivos tecnológicos. Y esa es una importante situación a la que hay que seguirle dando pedagogía desde el primer momento en las familias, en el nacimiento, en la evolución infantil, juvenil y entre todos los mayores también. Es decir, que en todo el curso de vida se necesita hacer mucho más énfasis en el cuidado de la salud visual. El impacto del abuso con las pantallas, además de generar pues un deterioro progresivo en salud visual, también tiene un alto impacto en salud cerebral, Oscar. Sí, se están ya revelando estudios y se están precisamente llevando metodologías que retornan a la tradicional, al contacto humano y que evaden un poco el contacto mediado por la tecnología, precisamente porque se está demostrando con estudios el aislamiento, el deterioro, la salud mental también que se afecta por el extremo uso de ciertos aplicativos, de ciertas dinámicas y comportamientos, pautas que están adoptando las nuevas sociedades que se están construyendo alrededor de la tecnología. El llamado es a cuidar muchísimo y preservar y potenciar la salud de los ojos, del sentido de la visión, y también trabajar mucho en salud cerebral porque estos usos exagerados de pantallas están generando un deterioro muy progresivo. Bueno, en este fenómeno del eclipse solar que tendremos en octubre 14, ¿cuál debe ser el comportamiento para proteger la integridad visual y cómo situarse ante este fenómeno? Creo que una pauta es que directamente es aconsejable no ver esto de manera directa. Sí, nosotros con varias personas preocupados por este tema de salud visual en el año 90, 91 y 92, tuvimos la fortuna de vivir una estrategia que se llamó Disfrute la oportunidad de ver el mundo con sus ojos, que hizo una cartilla que tuvo una intervención muy grande de país y que generó muchas acciones de prevención. Desde ahí hemos venido, digamos que cada vez que han aparecido estos fenómenos, interviniendo con compañeros, amigos, optómetras y oftalmólogos para hacer esas alertas. En este momento, el día 14, hacia el mediodía, después de las 11:20 de la mañana, comenzará a darse el fenómeno de eclipse y se va entonces a obstruir la luz del sol durante casi 4 horas, dura el fenómeno en terminar. Mientras eso pasa, se van a concentrar los rayos, se va a hacer más fuerte la potencia de ese contraste claro-oscuro que se va a dar cuando la luna esté frente al sol y ese borde, ese anillo, ese aro y esos puntos extremos de contraste de luz y de oscuridad son los que no pueden ser mirados directamente. En el mercado hay unas gafas especializadas de seguridad para verlos, pero primero que todo son difíciles de conseguir, segundo son costosas y tercero lo que tenemos a mano no nos sirve, no nos va a ser de utilidad. Entonces la curiosidad de mirar directamente el fenómeno es la que debemos evitar y sobre todo la preocupación más alta es entre los niños menores de edad, ¿cierto? Porque esos niños de 0 a 5 años pues no deben ser expuestos y los que ya tienen mayor capacidad de movilidad en público pues van a tener la curiosidad del fenómeno y pueden fijar la vista. Un instante de fijación de vista para cualquier persona puede quemarle la parte, la zona, digamos, posterior del ojo, que es la mácula, y esas células no se pueden volver a revivir con ningún método, no tienen ninguna medicina ni nada en las alternativas que hoy día hay tanto desarrollo en medicina de salud visual, pero esas no se pueden volver a reconstruir. Y un daño allí es determinante para que pueda incluso causar la ceguera, ¿sí?
Hay otros elementos, otros líquidos que hacen parte del ojo, que no vienen hoy día a la explicación, pero que sí pueden resultar afectados. Esas zonas de enfoque visual y al alto contraste de luz, lo que sucede es que se pueden quemar, dañar, deteriorar, tanto como para dejar a una persona con discapacidad visual. Entonces, ahí está la alerta y la alarma para que por favor tengamos demasiada prevención y mucho cuidado en el momento de estar expuestos estas 4 horas al fenómeno y usar los métodos y los medios de comunicación, las pantallas de televisión para verlo, los aplicativos en WhatsApp que pueden darle videos de la NASA, videos de los observatorios, las mismas líneas de conexión virtual que le pueden mostrar el fenómeno. Y si se llegara a usar también el tema de los platones, por ejemplo, eso no es garantía de no ver los reflejos concentrados y los rayos que allí se van a disparar tampoco es garantía de poderlos controlar a través de esa forma antigua de intentar verlo reflejado en un platón de agua. Es decir, que ese tipo de métodos no se recomiendan para cuidar la salud visual. Entonces tendremos una oscuridad durante ese tiempo que usted menciona, 4 horas. El fenómeno total sí puede comenzar hacia las 11:20, 11:40 de la mañana. Se va a ver en Colombia y puede durar en total al terminar 4 horas. Digamos que en algunas zonas puede ser más leve la percepción de oscuridad y transición hacia la claridad nuevamente, pero en total, si el fenómeno completo puede durar hasta 4 horas. En su trayectoria de vida, ¿ha conocido experiencias de personas que hayan resultado con daños visuales por este fenómeno de la mirada directa sobre estos eclipses? Sí, hace como unos 25 años hubo un eclipse también de estas características similares y de allí surgieron a los años personas que habían tenido fallas, daños, deterioros y que se comprobó que habían sido precisamente quemaduras internas del ojo por esta situación. Es casi del mismo nivel que cuando alguien se expone a las quemaduras por la intensidad de la luz cuando ve directamente la soldadura. De hecho, esas máscaras de soldadura tampoco son garantía. Los dos filtros número 10 y los doble filtros que estas máscaras traen para ese fenómeno de rayos solares no son garantía tampoco para observar directamente el fenómeno. ¿Usted cree que estamos creciendo en cultura de prevención visual? Por ejemplo, los niños, las personas en proceso escolar han avanzado en conocimientos en materia de prevención en salud visual. Las misiones institucionales en la escuela hay unos mejores aspectos de solicitud de salud visual, de pedir que al iniciar el año estén revisándose esas características visuales. Eso ha mejorado muchísimo, pero en profundidad, tanto en los hogares como en los espacios educativos y en los entornos sociales, el saberse cuidar y la cultura del cuidado de la salud visual todavía tiene mucho por potenciar, mucho por hacer y no es suficiente todo el esfuerzo que se hace, todas las campañas que se logran activar, porque todavía vemos personas que se presionan la zona del ojo frontal y que incluso generan movimientos bruscos y fuertes con sus manos para, digamos, producir un alivio a una posible sensación de ardor, de rasquiña, y lo que genera allí es una presión indebida y de pronto van dañando los tejidos cuando evolucionan en la edad, en el curso de vida, pueden no responder a esos desafíos ya de la edad, del desgaste por edad, y llegar a tempranas edades con deficiencias visuales mucho más allá del astigmatismo y la miopía, que son las que más se tratan y se conocen en nuestro entorno social. ¿Cómo recomendar a los más pequeños, a los niños, a los adolescentes, reemplazar esa práctica de ejercer presión sobre la superficie ocular y de qué manera sobrepasar esa rasquiña, ese escozor que puede haber en determinados momentos? Pues hay movimientos suaves, leves, que se pueden desarrollar con la parte posterior de la mano, pero sin presionar los ojos. Hay posibilidades de poner agua, ¿cierto? Agua limpia, agua pura, agua pasada por un sedazo, pasada por
gasa para que las impurezas mayores puedan salir, agua fresca para que esa agua ayude. También hay aplicativos que se pueden usar fríos para que el reducir ese momento de alteración, digamos, de la presión del ojo pueda hacer que sus fluidos puedan moverse, los lagrimales puedan trabajar, pero definitivamente lo más importante, lo más determinante es ante cualquier situación acudir a la consulta de optometría en el caso de agudeza visual y de oftalmología en el caso de algún daño frecuente, de alguna irritación, de alguna alteración, porque no todas las alteraciones de irritación son por las mismas causas. El enrojecimiento en los ojos puede tener diferentes causas y diferentes maneras de trabajar y tratarse, y lo mismo los medicamentos, no siempre que hay una irritación, una respuesta a cuerpo extraño o un fluido que se vuelve denso y que usualmente conocemos como mirada china o como caspitas en los ojos, etcétera, pueden tener diferentes orígenes. No siempre son de origen bacteriano, no siempre son de origen infeccioso, y ese tipo de determinaciones solo las puede dar un oftalmólogo. Lo más importante de tener en cuenta es que tampoco podemos echarnos aguas lagrimales o ese tipo de remedios que antiguamente también le decían a la gente que se aplicara, una gota de miel o una gota de limón. Ese tipo de prácticas no se debe siquiera intentar pensar, porque eso puede generar daños. Cada ojo tiene un pH, una forma de reaccionar a estos estímulos químicos, a estas presencias, y si tienen alguna, digamos, deficiencia mayor, la pueden alterar o pueden quedar en mayor riesgo de ceguera. Ejemplo, los que tienen glaucomas, hay glaucomas abiertos, glaucomas cerrados, y dependiendo de ese tipo de situaciones, el cambio brusco de presión interna de los ojos les puede generar daños irreversibles. Hay otras degeneraciones, otras enfermedades que se pueden comenzar a potenciar o activar por esos descuidos, por no ir a la consulta, por no ir al control oftalmológico o optométrico periódicamente. Entonces es saludable ante cualquier situación de esas no medicarse, no usar lo que le sirve al amigo o a la amiga, no prestarse los elementos de estética entre mujeres, por ejemplo, los lápices para ojos, contorno de ojos, las pestañinas, esos maquillajes, todo eso que se usa debe ser con un riguroso cuidado de limpieza, pero además no prestárselos de un cuerpo a otro, porque también ese cambio de acidez, ese cambio hormonal que puede haber entre un cuerpo y otro, eso puede generar un daño a la persona que los presta, digo, que los vuelve a usar, o al que los recibe para usarlos. Eso tiene que ser muy cuidadoso. Cerremos esta intervención sobre mejores prácticas para potenciar la salud visual con alguna información numérica. Oscar, de los más de 100 millones de seres humanos que pueden tener realidad de limitación visual en la humanidad, ¿qué porcentaje de esa situación pudo y puede llegar a ser prevenible y puede evitarse con mejores prácticas? Pues yo me atrevería a pensar que en un 80%, ese tipo de deterioros visuales severos que van a llevar a una persona o que llevan a una persona a estar en las estadísticas de discapacidad visual pudieron ser evitables, prevenibles. De hecho, sí se ha avanzado mucho en los temas de nacimiento, de control del nacimiento, de control previo y de control posterior, pero sin embargo pueden seguir pasando accidentes en los quirófanos, pueden seguir pasando accidentes en la aplicación de medicamentos, y esos también pueden deteriorar pues el tema visual y entonces caer en las estadísticas, pero hay muchos que definitivamente por salud, por cultura de cuidado visual, se pueden haber evitado. Ejemplo, quien acude en situación temprana por una resequedad extrema en los ojos puede llegar a controlarla también y evitar caer o activar un glaucoma. Y si ya está en esa situación, dependiendo si es abierto o cerrado, pues hay mecanismos, hay cirugías, hay intervenciones, hay medicina para llevar paliativamente esta situación irreversible y no quedar en ceguera total. Eso es lo más importante, que sí se podrían haber evitado, para mi gusto, más del 80% de las condiciones de vida que hoy tienen a personas
en esa realidad de la discapacidad visual, de la baja visión y de la ceguera total. Óscar Saúl Cortés Cristancho, comunicación, periodismo para la inclusión real. Aquí en el proceso Disnet 25, un cuarto de siglo día a día con los derechos de todos.